Sí, bueno, mira, yo antes de ser jueza me desenvolví en el ámbito privado y fui gerente incluso en la empresa General Electric, ¿no? Entonces, la verdad, fue una experiencia muy grande, una experiencia muy grande. Tuve un buen cargo, fue muy interesante, estuve una buena cantidad de años ahí y, y bueno, ¿no? Del ámbito privado adquieres eficiencia, adquieres productividad, adquieres muchas cosas de ese tipo, ¿no? Sin embargo, en mi caso, ¿no? Comencé también a enseñar en la universidad y entre las clases que dictaba y el ejercicio de la profesión comencé a perfilar una vocación, ¿no? A darme cuenta, ¿no? O a ver una ventana que no había mirado antes, ¿no? Y era la ventana de resolverla, de ubicarte en el centro de la controversia, no en un lado, no en otro, sino en el medio y decir qué es lo que corresponde. Comencé a verlo y decir, bueno, qué interesante sería hacer eso, ¿no? Estar en ese lugar. Y entonces ahí fue que empecé a pensar, ¿no? Y ya luego fue creciendo esa idea y comencé a analizar las sentencias y a mirar, por ejemplo, desde la forma como se redactan o redactaban, ¿no? El contenido y todo, ¿no? Y entonces comencé a pensar cómo hubiera hecho yo esta sentencia. ¿Hubiese decidido así o no? Y en el caso, digamos, ¿no? Si hubiese estado, estoy de acuerdo con el fondo, pero lo hubiese dicho de otra manera. ¿O por qué no se redacta de una forma tal que todos lo puedan entender? ¿Por qué solamente los abogados pueden interpretar las sentencias? ¿No? Porque eso me hizo recordar que años atrás, cuando yo era practicante, estuve un tiempo en un estudio en el área procesal y iba a ver los expedientes judiciales y decía, esto no se entiende. Y no me gustaba. Así que yo dejé esa práctica. Y por eso es que ya entré en el mundo privado y todo de estos años. Entonces, cuando más adelante me encontré pensando eso, yo recordaba que en mis épocas pues de 17 años, así, decía, no, había descartado el mundo judicial justamente porque es incomprensible, es desagradable. Entonces yo pensé, ¿y por qué no escribirlo de otra manera? ¿No? ¿Por qué no utilizar una terminología, un lenguaje, una redacción más amigable, más clara, ¿no? Entonces comencé a pensar eso. Obviamente uno siempre descubre la pólvora, ¿no? Porque todo lo que uno piensa ya alguien lo pensó antes y hay movimientos sobre eso en otras partes del mundo, pero la verdad es que yo no sabía de eso. Yo lo que pensaba es en solamente mi propia experiencia y decía, a mí no me parece que eso esté bien. Y entonces comencé a albergar la ilusión no solamente de resolver controversias, sino comenzar a escribir diferente, ¿no? Comenzarlo a escribir. Entonces comencé a diseñar por mi cuenta la sentencia de mis sueños. ¿Cómo redactaría yo una sentencia si yo fuera jueza? Entonces me puse ya no ese parrafote completo que solo se va separando, ¿no? Las ideas por puntos y comas, sino con párrafos separados, ¿no? Puntos aparte, subtítulos, 1.1, hacerlo más así como cuando uno escribe un artículo, ¿no? Que lo hace bien didáctico. Claro. Entonces, ¿por qué no va a ser así? No estaba pensando en restarle tecnicismo, sino en agregarle claridad, orden, organización, separación y todo eso, ¿no? Y entonces la diseñé y dije, todos los latinazgos, si uno quiere, los usa, si no quiere, no. Yo preferiría no usarlos, pero si lo fuera a usar, los pongo a pie de página. Entonces, los pies de página que no se usaban tampoco en ese tiempo, ¿no? Entonces, todo la aclaración, el entre paréntesis, esto lo tiro abajo, para que el texto sea más fácil de leer, ¿no? Y así la diseñé. Y ahí fue que ya teniendo en claro qué es lo que quería hacer, ya estaba yo para ese entonces con mucha ilusión. Entonces justo hubo un concurso. En ese tiempo había mucho juez provisional, había habido cambios constitucionales, incluso antes, sobre cómo iba a ser el sistema judicial, ¿no? Se creó también el Consejo Nacional de la Magistratura y todo esto, ¿no? Entonces, yo postulé a justo hubo un gran concurso para que se deje de lado la provisionalidad y entren los jueces titulares. Entonces yo postulé, ¿no? Yo postulé y entré y fue muy interesante, ¿no? Mi experiencia como jueza porque la carrera judicial es una carrera muy jerarquizada. Ahora es un poco menos, aunque sigue siendo, ¿no? Pero antes era mucho más, ¿no? Entonces,
que uno entre, como le llamaban a uno que postulaba de fuera como yo, ¿no? Que había estado en el mundo privado y se me ocurrió ser jueza. Me preparé y todo, pero postulé. Entonces, para los que estaban adentro desde muchos años antes, yo era de la calle, ¿no? Como otros jueces, ¿no? Estos son de la calle. Entonces, no les caíamos muy bien al principio, ¿no? Es Ahora es decir, nuevo. sin carrera judicial. Sin carrera, claro, porque los que están adentro, pues son los que se han formado desde jovencitos ahí, ¿no? Que han sido practicantes, que han sido amanuenses, ¿no? Y han sido jueces de letrado y van subiendo. Entonces, yo entré primero como jueza especializada. Ya después ascendí a jueza superior, por concurso también. Pero yo era al principio nueva y de la calle. Entonces, no era muy bien vista al inicio, ¿no? Pero uno es nuevo al principio, ¿no? O sea, el tiempo corrige eso, ¿no? Entonces, uno es nuevo hasta que ya pasa un año y ya no es nuevo, ¿no? Entran nuevos y ya, pues ellos serán los nuevos, yo ya no. Entonces, al final, la gente se acostumbra a ti, pues no te ven todos los días hasta que ya eres parte Claro. del escenario. Entonces, ya no eres nueva, ¿no? Entonces, ya hay ciertas hostilidades superficiales que se acaban solas. Empiezan solas y se acaban solas, ¿no? Y bueno, mientras tanto, yo entré y ya comencé ¿no? Organicé mi juzgado, de acuerdo a como yo lo había venido pensando, ¿no? Y entonces les dije, vamos a organizarnos como si fuéramos una empresa privada. No vamos a duplicar trabajos, vamos a ser eficientes y vamos a hacer. Entonces, incorporé eso que yo había aprendido, pues, ¿no? Trabajando justamente en una empresa privada, ¿no? Y entonces nos volvimos un reloj eficiente, ¿no? Entonces estuvimos al día y además yo les decía, yo no quiero que se amanezcan trabajando, que vengan sábados y domingos, yo quiero que ustedes se vayan a su hora y tengan su espacio con sus familias. Pero para eso tenemos que ser súper eficientes durante las horas de trabajo. Y entonces hicimos eso y yo me afanaba redactando mis sentencias y poniéndolas bonitas, ¿no? Y comenzaron a salir así las sentencias. Y tengo una anécdota sobre eso que no quiero dejar de contarla porque fue increíble. Por favor. A mí me causa una gracia. Ya es bien antigua en mi trayectoria profesional, ¿no? Pero fue algo que me impactó. Resolví algo, no fue una sentencia, es una excepción, pero lo redacté con ese esquema que yo desde el primer día lo impuse, ¿no? Me lo autoimpuse y también al personal con el que trabajaba le enseñé cómo teníamos que redactar, ¿no? Los decretos, los autos, ¿no? Muy bien. Les di también una lista, estas palabras no existen en el diccionario, no las vamos a usar nunca, ¿no? Quitémosla de nuestro diccionario, de nuestro vocabulario. Muy bien. Entonces, resolví algo largo, ¿no? Y se notificó, ¿no? Entonces, la persona la parte que no le favoreció, pues, esa decisión, se apareció en el juzgado indignadísima. Y decía, acá yo voy a hacer una denuncia, me voy a ir a control, al órgano de control y además a la fiscalía, porque acá ha habido corrupción, ¿no? Y entonces vino en forma muy airada, ¿no? Yo lo hice pasar porque en el Perú tenemos algo que en otros países no hay y que no debería haber, que se llama la visita del público. O sea, el público puede visitar en un horario a los jueces, ¿no? Entonces, claro, el juez tiene que tratar de tener a sus asistentes, a todo el mundo ahí, pues, ¿no? Porque está muy mal que un juez reciba una de las partes, ¿no? Pero bueno, es parte del sistema. La cosa es que, bueno, vino esta persona, pidió que yo lo atienda, entonces yo lo recibí, claro, a puerta abierta, con mis asistentes sentados alrededor, ¿no? Porque yo jamás me he quedado sola con una de las partes, ¿no? Y bueno, lo cierto es que me reclama, pues eso, ¿no? Me dice, acá ha habido corrupción, y me lo dijo en mi cara. Yo le dije, no sé a qué se refiere. Que acá está, y me mostró, pues, ¿no? La notificación de eso que yo había resuelto, ¿no? Entonces le dije, pero ¿dónde está la corrupción? No entiendo. Bueno, pero ahí está, pues se ve, me dijo y me lo mostró. Mire cómo está redactado, me dijo. Mire, está con párrafos subrayados, está así, está así, está muy claro, esto no, es imposible, esto no se redacta así en el Poder Judicial. Esto lo han mandado a hacer, ¿no? A un estudio de abogados de alto nivel, todavía me dijo, ¿no? Yo me sentí muy bien que me diga eso, ¿no? Y pues sí, una flor, ¿verdad? ¡Ay, sí! Y me dijo, así que esto no lo redactó usted ni ningún juez, me dijo. Así que esto lo han mandado a hacer y la prueba está en el mismo documento. Y yo, la verdad, cuando escuché que me decía eso,
Yo dije, yo no sé si sentirme ofendida o sentirme halagada o las dos cosas, pero increíble que me digan todo eso, ¿no? Entonces, yo lo único que le dije, mire, le dije, usted vaya y quéjese, le dije, usted tiene el derecho de irse al órgano de control, usted tiene el derecho de irse a la fiscalía, yo lo único que le voy a decir, le dije, porque yo a usted no le voy a dar explicaciones, pero sí le voy a contar, le dije, que eso yo lo redactaba, le dije. Todas mis resoluciones las redacto. Y ahí como tenemos lo que se llama el file copiador, uno, todo lo que hace lo tiene que fotocopiar y ponerlo en un folder que está a la vista del público, ¿no? Entonces le dije, mire, y le mostré, eso es igualito a esto, mire todas las sentencias, todo lo que estoy sacando. Le dije, todo eso lo hago yo. Así que, oye, si usted le dije a quejar, le dije, a mí eso no me preocupa. Y se sorprendió. Y me dijo, ¿usted lo ha hecho? Sí, le dije, sí, por supuesto. Yo he venido acá a escribir así. Le dije, para que se entienda y para que las partes, para no tapar, le dije, un razonamiento ambiguo con frases, ¿no?, que lo tapan, ¿no? Más bien, mientras más claro escriba uno, ¿cierto? Más dejas das luz al razonamiento, ¿no? Bueno, no le dije eso, no, simplemente le dije, yo he venido acá a escribir así, le dije, así que usted vaya y quéjese, no tengo problemas. Y le dije pues, al secretario, doctor, sí, le dije, doctor, le dije, acompáñenme y enséñele dónde queda, en qué piso está el órgano de control. Y salieron y claro, no se fue a quejar, no me voy, dijo, y se fue. Pero esa anécdota a mí me pareció increíble, ¿no? Y por supuesto que continuamos hasta que ya la gente se enteró, pues, ¿no?, que esa jueza de ese juzgado escribía así, ¿no? Y entonces ya, pues, se pasaron la voz y ya al final ya no era raro, ¿no? Y más bien, como es una institución jerarquizada, a ti te siguen los que están, entre comillas, ¿no?, abajo jerárquicamente. Entonces, a un juez especializado lo sigue el juez de paz letrado. Quizás algunos jueces iguales que tú, ¿no? Pero un juez superior, un juez de la Corte Suprema no lo va a hacer, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo, ese estilo, más o menos, que fue reproducido por algunos jueces superiores, ¿no? Qué sé yo. Ya más adelante, cuando ya años después yo postulé al ascenso, ya obviamente yo ya tenía un cierto, o sea, todos los jueces ya son conocidos, ¿no? Cuando ya tienes un cierto tiempo. Entonces ya sabían que yo era la prestigiado. Yo era la afanosa, ¿no?, que redactaba así todas sus sentencias y estudiaba el caso hasta el mínimo, entonces hasta el mínimo detalle, y eso era muy bueno porque cuando el público va a hablar con el juez, ¿sabes por qué tenemos eso? Que para mí es inconstitucional, no debería, ¿no? Pero bueno, sí tienen un horario, ¿no?, de atención al público, y es por dos razones. Para mí solo hay dos razones por las cuales el público quiere contarle su caso al juez, porque para eso tiene la audiencia y para eso están los escritos, ¿no? ¿Por qué tiene que ir en cualquier día a hablar con el juez? Solo hay dos razones. Una, por corrupción, o sea, va a negociar con el juez o va a intentar, ¿no?, negociar con el juez. Y el otro es porque no confía en que el juez vaya a leer su caso y quiere sentarse y decirle, escúcheme, mi caso, y le quiere contar. Quiere asegurarse de que el juez escuche, ¿no? Entonces, cuando tienes un juez, que hay varios así, hay muy buenos jueces, ¿no? Pero cuando tienes un juez que de todas maneras... Pero sí existe entre los abogados un temor a que el juez no revise verdaderamente, no estudie tu caso, ¿no? Que todo lo haga el secretario, ¿no es cierto? Entonces, pero si ya saben que esa jueza o ese juez va a leerse de pies a cabeza el expediente y lo va a redactar con sus propias manos, ¿no?, y no lo va a delegar, entonces yo la verdad es que yo ya no recibía, nadie me tocaba la puerta para la atención al público, yo andaba tranquila. Entonces, feliz yo, porque yo odiaba eso de la atención al público, no me gustaba, y además me quitaba tiempo, ¿no?, porque hay tanto que hacer, que esa hora era valiosa, ¿no? Entonces, bueno, y así fue mi carrera judicial, y después ascendí y fui juez superior. A mí me parece cada etapa es muy linda en sí misma, porque ser juez de primera instancia es casi lo mismo que ser árbitro, porque tú llevas desde el principio hasta el final, ¿no?, todo el caso. Tú tienes la inmediación, tú actúas las pruebas, tú puedes incorporar las pruebas de oficio, o sea, tú haces todo, tú eres el juez, ¿no? Igual que un árbitro que empieza con la demanda y termina con el laudo, ¿no? Más bien en el Poder Judicial, donde hay segunda instancia, que eso no hay en el arbitraje, en segunda instancia tiene otra función diferente, que es revisar las decisiones que ha tomado el juez. Las decisiones importantes, como las excepciones o el fondo, ¿no?